ya nunca es suficiente, porque perder peso es muy satisfactorio. Entonces ya también me empecé a obsesionar con el deporte, ¿no? Pues eso, me ponía en la cinta o en la elíptica o lo que fuese y tenía, hasta que no hubiese cierto número de calorías quemadas, no bajaba. Me da igual si estaba cansada, si no tenía fuerzas, si... ¿En qué momento de todo esto, o quizás más adelante, no sé cuándo fue, decides como que necesitas ayuda? Y ahí acabé ingresada en el hospital. Porque no me podía levantar del suelo del dolor de tripa. Pues realmente es esto, ¿no? Es esa baja autoestima, ese apego, esa inseguridad, esas exigencias, el perfeccionismo, el miedo al fracaso. Intentas controlar, pero al final no controlas nada. Te acaba controlando a ti ese estilo de vida, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Psiconterapia. Hoy tenemos como invitada a Ana Leyún. Vamos a hablar en el episodio de hoy sobre la relación con el cuerpo, la autoestima y la alimentación emocional. Ana nos va a contar su historia y cómo todo lo que ha vivido le ha llevado a formarse en salud holística. Bienvenida, Ana, qué ilusión que estés aquí. Muchas gracias. Vamos a empezar por que nos cuentes un poquito quién es Ana. Genial. Pues a día de hoy Ana es una chica que es muy curiosa, que le encanta aprender, tener nuevas experiencias. A veces también puede ser muy exigente, lo que luego hablaremos, que puede ser muy bueno y a veces jugar en mi contra. Pero sí, me encanta aprender, me encanta estar rodeada de gente como que me inspira, que me nutre, que me da otro punto de vista a la vida y por mi parte también pues me encanta también estar relajada, tranquilidad, me gusta mucho la naturaleza, el deporte, la vida sana, que ahora definiremos qué es sano, pero sí, eso es un poco quién soy a día de hoy, ¿no? Y es verdad que eso se ha ido esculpiendo y creando a lo largo de mi vida, desde que nací obviamente, pero quién soy hoy todavía sobre todo lo marca mucho una etapa por la que pasé, que empezó como con 14, 13, 14, 15 años, no me acuerdo muy bien, tercero de la ESO, no sé qué edad es esa. Y todo empezó por un comentario de una chica, que no pasa nada, de verdad, yo sé que muchas veces tendemos a culpar a esa persona o que nos dijo, que nos pasó, pero yo a día de hoy a esa chica, lo que me dijo de un comentario en mi cuerpo o que me comentaba mucho, también se lo agradezco, porque también me ha hecho ser quien soy hoy, ¿no? Entonces, bueno, ese comentario, me acuerdo que estábamos en su piscina, ¿no? Y éramos muchas chicas o lo que se fuera, y ya todas pues estaban como desarrolladas, tal, no sé qué, y yo me acuerdo que era como todavía tripita de bebé, la de pecho, pues cuerpo de bebé, que estás en esa época. Y como que empezó a comentarlo, no sé qué, y yo nunca me había dado cuenta, y yo, pues a lo mejor sí. Y también me acuerdo que en esa época estaba muy de moda lo de Victoria's Secret, que no tengo nada en contra de ellas, de hecho me encanta la filosofía, la ropa, lo que sea, y es su marca y punto, ¿no? Pero bueno, ahí empecé a cuestionarme si tenía que empezar a hacer una dieta. Que en verdad con 14 años, cuando lo pienso o cuando me di cuenta, es súper joven. Sí, es verdad que la adolescencia, digamos, ha cambiado mucho de esto de cuando hablamos, hace 15 años, 14 años, ¿no? Sí. Ha cambiado mucho el momento de adolescencia hace 14 años que ahora. Ahora se ha adelantado todo mucho más con las redes y la exposición. Pero es verdad que hace 14 años, como tú dices, era bastante... Me imagino pronto. Bueno, es que yo estoy hablando de que yo no tenía redes sociales en ese momento. O sea, no existía el boom que hay ahora, que yo veo... Sí. Pues niñas usando productos de cosméticas, de maquillajes y limpiadores y tal, ¿qué dices? ¿Qué haces? Yeah. Que no te has desarrollado todavía. Sí. Pero bueno, sí, total, que empezó por una dieta tonta de, bueno, venga, voy a perder unos cuantos kilos o voy a... A lo mejor no era perder unos cuantos kilos, sino era voy a integrarme en este grupo y voy a sentirme aceptada y no criticada y no juzgada. Y si la forma de conseguirlo es a través del cuerpo, pues que eso sea, ¿no? Entonces empezó una dieta que yo no tenía ni idea, no había hecho dietas en mi vida. Sí, había escuchado 1000 veces a mis tías, a mi abuela, a mi madre, estar siempre a dieta, criticándose el cuerpo, todo, ¿no? Ese ruido externo que tienes siempre en casa, pero yo en mi propia piel nunca lo había vivido. Entonces empecé una dieta muy extrema. Literalmente me metí en internet y imprimí una dieta que había, que era, pues eso, comer
pescado, pero pescado azul, o sea, sin nada de grasa, pollos, las partes sin grasa, el pavo, las partes sin... O sea, quitar todas las grasas, todos los carbohidratos y todo. Qué peligro. Qué peligro, totalmente, me ha venido esa palabra. Qué peligro esas dietas fantásticas, ¿no? Total. Bueno, no sé si fantásticas, porque luego quien la haya hecho, que ya lo sabe, no funcionan. No funcionan a largo plazo. Fantásticas, ¿no? Porque Justo, al final es algo sí, que no existe. Total. Pero claro, si no lo conoces, nadie te ha hablado y lo que has conocido es que hay que estar a dieta para eso, y sobre todo estás en una época que te quieres sentir aceptada y querida y tal, pues lo haces. Sobre todo yo que tengo yo antes de esto no lo tenía una personalidad tan estricta ni rígida ni... O sea, como que si quiero algo va a suceder, ¿no? Y no la tenía esa personalidad tanto así hasta que empezó todo esto de las dietas, que por eso digo que me ha llevado muchas cosas buenas y luego otras que cuando las fuerzas pueden llevarte a no estar bien, ¿no? Pero bueno, empezó esta dieta, al principio pues eso, pierdes mucho peso, genial, tal, no sé qué, pero claro, ya nunca es suficiente, porque perder peso es muy satisfactorio. Entonces ya también me empecé a obsesionar con el deporte, ¿no? O sea, no iba al gimnasio por gusto ni placer, y cuando hablo de obsesión no es una obsesión de pasión, era una obsesión de, pues eso, me ponía en la cinta o en la elíptica o lo que fuese y tenía, hasta que no viese cierto número de calorías quemadas, no bajaba. Me da igual si estaba cansada, si no tenía fuerzas, si... O sea, que podríamos decir que el inicio empezó no tanto quizás por una imagen en el espejo, sino por esta parte social que decíamos de encajar, de miedos, de inseguridades, y luego ya fue derivando a esa obsesión, como tú dices, una obsesión no apetecible, sino una obsesión llena de angustia, de nervios, de nada es suficiente, y ahí ya quizás sí que era más la imagen del espejo lo que te llevaba a seguir. Total. Bueno, no sé si era ni espejo ya, era como... Te metes a veces en un bucle que no sabes cómo salir, pero tampoco sabes cómo contarlo, porque no quieres parecer rara, ni que esto no es natural, ni que tú no eres así perfecta de nacimiento, ¿no? Esa era también un poco la idea. Para mí no era tanto el espejo, porque de hecho llegó un punto que dije, estoy muy delgada. O sea, yo a veces me lo notaba de... O sea, bueno, a mí no me vino la menstruación hasta los 19, que ya fui al ginecólogo como no tengo una menstruación, no tenía, o sea, estos ciclos, y dijo, bueno, la única solución es darte la píldora. Que yo ahora ya sé que no es la única solución, de hecho no es la solución, en mi opinión, pero bueno, al final te vas dando cuenta que algo no encaja porque sales a cenar y de la carta puedes pedirte dos cosas que encajen en tu mente. Comes, pero el resto no come como tú. Bueno, o tú no comes como el resto, más bien. Hacen planes, pero si tú no has ido al gimnasio antes, no vas a ir a ese plan, o vas a llegar tarde. O cosas así que decía, aquí hay algo que no está bien. Y por otro lado, llegaba a un punto ya que era como, estoy intentando constantemente estar saludable y sentirme bien y no lo estoy, porque tenía 1000 problemas digestivos. Me costaba muchísimo dormirme, tenía muchísimo nerviosismo. Me acuerdo que me dio mi primer ataque de ansiedad con 16, 17 años, algo así, lo pasé fatal. Dije, ¿qué es esto? Es como que intentas controlar, pero al final no controlas nada. Te acaba controlando a ti ese estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco ahí la parte también que me di cuenta de esto no está encajando. Ese momento fue donde te diste cuenta, ¿no? Sí. De que algo no encajaba. Total. Vale. Ahí podrías decir, o bueno, no sé si en ese momento eras consciente, pero podríamos meter, como digamos ya, la palabra TCA, trastorno de la conducta alimentaria. Esto, no sé si en ese momento rondaba tu mente, ¿cómo ha sido un poco esa parte para ti? Total. Yo nunca he sido diagnosticada como tal con eso, porque es verdad que en esta época, cuando a mí me pasaba esto, salieron muchas niñas que tenían TCAs, ¿no? Que son trastornos de conducta alimentaria. Y me acuerdo que en mi colegio como que empezaron a ingresar a niñas. Como que en un curso ingresaban a 5 niñas, no sé qué, y yo decía, yo no estoy bien, pero a mí no me van a ingresar, ni de broma. Y además escuchaba las historias, veía las historias y decía, no. O sea, quiero estar bien, pero yo no quiero que me fuercen a comer, ni que me obliguen a comer, ni sobre todo, no era tanto esa parte que sí, porque era el miedo a yo no quiero comer, o que me digan que tengo que comer arroz, pasta, pan, o sea, imagínatelo. Lo que tú tenías como alimentos prohibidos claro, en tu mente. Bueno, vamos, yo me acuerdo en mi casa
si había pan, pasta, yo no comía eso. Y no cenaba, o sea, no era... O sea, es verdad que me daban otras opciones luego, pero no era como un, bueno, hoy un poco, no, era como que no. Pero me acuerdo justo eso, que hubo como una ola de TCA y escuchaba que la gente la ingresaban y dije, bueno, yo me voy a callar, voy a ver cómo navego esto, pero a mí no me van a ingresar porque si bien no estoy bien, no quiero... Lo otro me parecía peor, ¿no? El otro. Que eso es muy peligroso porque empiezas ahí a jugar un poco con esa fina línea de estoy mal, pero voy a no estar tan mal para que no me ayuden, pero sigues estando mal. Sí. Y también mucho eso yo lo controlo, ¿no? Ya. Es como, bueno, es que esto nace del control total. Efectivamente, lo más famoso es como... Porque al final no deja de ser un proceso, digamos, muy adictivo, ¿no? Yo estoy especializada efectivamente en TCA y al final realmente el proceso del cerebro es prácticamente el mismo que una adicción, ¿no? Solo que es una adicción a la sustancia o a la compensación, ¿no? en alimentación-cuerpo, ¿no? Y hablabas de algo muy importante, que es que efectivamente decías, realmente lo que hay en la base es rigidez, control, dependencia emocional, baja autoestima, apego, ¿no? En esto hay una imagen muy típica del iceberg, supongo que conocerás. Sí. ¿No? Donde vemos que arriba lo que se ve como un iceberg es cuerpo-comida, ¿no? Pero lo que hay debajo, que es lo más grande del iceberg y lo importante, lo que destruye el Titanic, ¿no? Sí. Pues realmente es esto, ¿no? Es esa baja autoestima, ese apego, esa inseguridad, esas exigencias, el perfeccionismo, el miedo al fracaso y toda esa parte muy obsesiva, ¿no? Totalmente. De hecho, a mí cuando cuento mi historia, ¿no? Lo hablo con otras personas, lo que sea, me dicen que eso nunca se va, ¿no? Siempre mucha gente, y luego mi hermana es psicóloga también, y dicen que es como un diagnóstico o enfermedad, no sé cómo se describe. Sí, ambas pueden ser. Que nunca se va. Y yo a veces me quedo pensando y digo, es que no creo que nunca se vaya. Es que hasta que tú no sepas gestionar esa parte de no aceptarte, porque yo soy muy pro que si no te quieres querer no pasa nada. Porque al final, por mucho que te repitas me quiero, si subconscientemente tu cerebro no acepta que te quieres, va a explotar por algún lado, ¿no? A mí me ha pasado que a veces no es con la comida, es con el trabajo o es con X cosas, ¿sabes? O sea que al final para mí es como si tú todos los días, porque además yo creo que esto es un trabajo diario, no es como que una época trabajas y ya está, el resto de tu vida es genial. Entonces yo creo que si trabajas esa parte como de confianza y seguridad en ti misma, que para mí la confianza y seguridad no es soy mejor que nadie, ni tengo todo controlado, ni tengo todo gestionado, no, es saber que si entro en una sala o lo que sea, no tengo nada que demostrar. Es como que está bien ser yo, ¿no? Como con mis cosas buenas, con mis cosas malas, y incluso mis cosas malas que a mí no me gustan, hay gente que le parecen increíbles, ¿no? Que luego te vas dando cuenta que dices, pues qué parte de todo esto está en mi cabeza o lo he montado yo, este show. Por eso, por lo que hablamos, puede ser de un comentario, puede venir de unas circunstancias y a partir de solo una cosa has creado una peli. Entonces para mí, cuando me dicen que esta enfermedad o este diagnóstico, lo que sea, nunca se va, digo, bueno, depende cómo lo mires, porque si aprendes todos los días, repito, todos los días, no es, o sea, yo todos los días me levanto como ¿qué puedo hacer hoy para sentirme un 1% mejor, ¿no? No controlar todo, sino ese 1%. Entonces, no sé qué opináis ahí, pero... No, que esto que decías del no pasa nada si no te quieres, efectivamente iba a haber días en los que estés más a gusto contigo mismo y menos, pero es verdad que, como tú decías, si hay algo que estás intentando quererte, aceptarte y ves que, claro, que no va... aceptarse es súper importante. Claro, entonces ahí como pues todo lo que estás diciendo, que llega un momento en el que tu cuerpo te va a explotar, te va a pedir ayuda de alguna forma y entonces quizás necesitas hacer un trabajo más profundo, que es lo que venimos diciendo del iceberg, ¿no? Total, porque sí. A veces no es tan fácil como esa mentalización, sino que necesitamos trabajar muchas cosas más profundas para ese trabajo más global. Totalmente. No, yo lo que decía de que no hace falta que te quieras en el sentido de que nos dicen ahora de quiérete y no sé qué, y es como, para mí es más acéptate. Y aceptarse es que aunque no te guste, aceptas donde estás. Es decir, y que estás. Es que la etapa en la que estoy ahora es una porquería, no me gusta, no estoy cómoda, pero lo acepto. Porque, o por lo menos como yo lo experimento y como lo veo con clientas, ¿no? El momento en el que lo aceptas, quieres huir de ello. Entonces ahí cuando huyes de ello llega esto, las dietas o atracones. También hay muchas etapas
que te hinchas a comida o te hinchas con el trabajo o alcohol o tabaco o drogas o deporte o la adicción que sea al final. En esto que decías un poco de si se va o no se va, si se cura, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy importante que mucha gente se hace. Yo lo veo como quizás, digamos, una mochila, ¿no? que tienes, que por supuesto poco a poco va haciéndose más ligera, que por supuesto se trabaja, pero quizás no es tanto el que se vaya o no, se cure o no, sino que es algo que siempre hay que cuidar, ¿no? Es como algo que nunca puedes como abandonar en cuanto a, bueno, ya está, estoy bien y ya está. Genial, estás bien, disfrútalo, pero no dejes de tener en cuenta que sabes que es un poco tu trigger, ¿no? Tu disparador, y que es algo que siempre tienes que cuidar muchísimo y de verdad a lo largo de toda tu vida, ¿no? Entonces quizás esa es un poco la parte de no se va, ¿no? Se va, pero bueno, siempre hay que cuidar. Sí, en terapia como que muchas veces, como tú decías, el trigger, ¿no? Como el talón de Aquiles. Cada uno tenemos nuestro talón de Aquiles, igual que alguien es con el cuerpo, otra persona es con ser suficiente, ser valioso, no perder el tiempo. Entonces cada uno tiene ahí algo que de vez en cuando le va saliendo la alarmita. Entonces es un poco todo lo que estamos diciendo, que ese trabajo continuo y ser consciente de que eso te acompaña, ¿no? Totalmente. Yo de hecho ahora lo detecto muchísimo. En los días en los que empiezo a notar patrones digo, para. O sea, como que estás haciendo algo en tu día a día o que no está alineado. Entonces es hora de recalibrar, ¿no? Pero es verdad que hace, pues no sé cuánto fue ya, 10, 13 años, cuando me di cuenta que había algo que no estaba bien, ¿no? Y se empezaba a hablar y tal. La forma de gestionarlo era con miedo, con estrés, con ansiedad, con corona, y ahora es con cómo podemos darle seguridad al cuerpo y calmarlo, ¿no? Que a veces es como... Bueno, a veces no, para mí siempre es más efectivo y más, sobre todo rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, no creo si fue la semana pasada, tuve un momento de mucho estrés y agobio, ¿no? Y te empiezan a salir, pues, pequeñas cositas, que a lo mejor a veces, bueno, no, pequeñas cositas, porque cuando son grandes es porque llevas evitando las pequeñas alarmas un tiempo ya. Entonces, en esos momentos puedes decidir evadirte, correr y no pasa nada, yo a mí lo que más me sirve es sentarme en silencio. En plan, ni móvil, ni tele, ni libros, ni nadie, no, o sea, sentarme en mi cuarto en silencio 10 minutos y estar. Y dejar que venga un poco todo eso. Sí, y estar y parar. Y muchas veces, o sea, me gusta hacer mucho trabajo de subconsciente, ¿no? Me pongo alguna meditación de chicas que... Bueno, en el caso son chicas, seguro que también hay chicos, pero una chica que me gusta mucho para activar la parte subconsciente y ver de dónde viene ese miedo, de dónde viene esa inseguridad. También hay 1000 meditaciones en YouTube de 5 minutos. Quien no le gusta meditar, a mí escribir me encanta muchísimo, 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 porque cuando entiendes lo que te pasa ya no es un problema, es una solución. Entonces... Creo que eso es como una herramienta muy, muy poderosa, ¿no? Hablando de... Claro, esto que dices de me gusta pararme, sí, suena como fácil, pero precisamente es lo que le cuesta a las personas en general, precisamente parar y escuchar todo ese ruido del que estaban huyendo. Total. Pero como tú dices, al final es lo que realmente necesitamos, parar para entender ese ruido mental, qué palabras tiene, qué trae, ¿no? Sí, al final el ruido, digamos, el síntoma es eso, ¿no? Es el escape. Sí, exacto. Pero es verdad que si alguien está escuchando esto y se ve que reflejado en mí o lo que sea, que no comparen mi día 800 con su día 1. Yo el primer día que paré me dio un ataque de ansiedad, yo creo, ¿sabes? Y pude parar un minuto y ya me sentía que en mi cabeza había muchísimo ruido y fatal y no sé qué, pero si consigues pasar esa incomodidad de un minuto y mañana 1 minuto y 15 segundos y vas añadiendo ya, es lo que hablábamos antes, ¿no? Todos los días, es que esto se trabaja todos los días, pero lo que sea, lo que quieras en tu vida. Entonces, como que no compararse con es que ya no funciona y yo me siento y se me vuelve la cabeza loca, es como, no, que yo llevo muchos años trabajándolo, haciéndolo, pidiendo ayuda, viendo diferentes métodos, viendo que me funciona, que no me funciona. Incluso hay etapas donde los mismos síntomas, la misma herramienta no me ha funcionado igual. Entonces, prueba-error también. Vale. Para que la gente pueda entender un poquito más y centrarnos quizás en el malestar con el cuerpo, ¿cómo se manifestaba ese malestar en ti? Es decir, pensamientos, evitaciones, comparaciones, exigencia, ¿cómo somatización. Sí, ¿cómo era esto para ti? Al principio
no hay tanta somatización porque hay mucha satisfacción, yo creo, cuando vas perdiendo peso, vas viendo los resultados. Y ya cuando llega un punto que llegas a tu resultado y cuando llegas al resultado no es suficiente, ahí es cuando empieza un poco esa obsesión, ¿no? Pero luego, a mí una parte que me hizo decir ya fue la cantidad de problemas digestivos. Mucha hinchazón, mucho estreñimiento, o solo diarreas, o muchos gases, o... Sí, toda esa incomodidad de ya no estoy bien de salud. O sea, mi mente también es salud, pero es verdad que hace 15 años la mente no estaba tan integrada en la salud. Pero sí, fue para esa parte de incomodidad física ya, de bebo agua y me hincho, lo que sea que coma es como que me sienta mal, me cae mal y ya no tengo más opciones. Porque dentro de todo lo que he recortado, que se ha quedado el supermercado en un 10% de lo que puedo comer, ahora ya ese 10% me hace daño, ahí es cuando ya empecé a preguntarme, ¿no? Entonces ahí me empezaron a... Bueno, es verdad que me dio un ataque de ansiedad en finales de primero de bachiller, no sé qué son, 16, 17 años, algo así. Y ahí acabé ingresada en el hospital. Vale. Porque no me podía levantar del suelo del dolor de tripa. O sea, somatización máxima de ansiedad. O sea, tenía mucha ansiedad por los exámenes porque... bueno, esta obsesión por el perfeccionismo, yo había pasado de ser una niña que suspendía 7 y 5 y que vivía en su mundo de unicornios y que iba a clase y no se enteraba de nada, pero le parecía bien no enterarse de nada, a como no saque media de 8 y 9, tenemos un problema. Entonces, claro, este cambio tan brusco también me ponía mucha presión y mucha ansiedad. Eso que parece que no tiene tanta relación es curioso porque suele ser, digamos, como la forma en la que más se ve primero como algo está pasando. Es como ansiedad, mucho en relación a exámenes, cuando en verdad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Claro. Pero esa autoexigencia es tan potente en todo esto del TCA, ¿no? Que se suele despuntar muchísimo en esto, es muy curioso. Total. Y en esto que decías de lo que a ti te hizo darte cuenta, ¿no? Ese tema ya más digestivo, somático, también muchas veces puede ser utilizado como el motivo por el cual seguir boicoteándose, ¿no? Pues seguir cuidándose de esa manera, alimentándose de esa manera. Bueno, yo de hecho cuando empecé a sacar buenas notas, en mi casa no se me podía celebrar más. Claro. Entonces, claro, era como, vale, si estoy delgada me celebran en mi grupo, si saco buenas notas me celebran en casa. Entonces era como, pues ya está, he dado con la clave, pero yo me siento fatal. Me siento horrible, pero no puedo parar, porque como pare, no me van a querer ni aquí ni aquí. Parece el mayor aliado del mundo, porque solo te ayuda a que todo lo que quieres conseguir está yendo de maravilla. Por supuesto, con pinzas, vamos, completamente. Y con todo esto que estamos hablando un poco desde los 14, la adolescencia más hacia los 16, 17, ¿en qué momento de todo esto, o quizás más adelante, no sé cuándo fue, decides como que necesitas ayuda? Pues mira, a mí me dan la píldora, ¿no? Os lo he dicho antes, para que me vuelva la regla. Y ahí se me descoloca todo. Todo. A lo mejor no solo por la píldora, también era por que llevaba muchos 3-4 años ya viviendo este estilo de vida que no me gustaba. Bueno, no me gustaba, pero me creaba adicción. O sea, era un amor-odio, en verdad. No es como... Tampoco es tan malo ni tan bueno todo. Pero... Y me la dan y empiezo como a tener peor humor, a engordar mucho, engordé 30 kilos como en 4 o 5 meses, o sea, muchísimo. También es verdad que en esa época me fui a Houston, vivía sola, estaba en un trabajo que ni fu ni fa, la alimentación de allí pues te incita a tal y no tenía mucha vida social, entonces si te quedas en casa, te aburres, que puedes comer más. Que a mí eso no me había pasado en la vida. O sea, yo sí me aburría iba a correr, ¿sabes? Tú venías de restringir. Claro, yo venía de restringir lo máximo y de repente me dieron la píldora. Era sobre todo de estado de ánimo, me encontraba fatal. O sea, despertarme y salir de la cama era como, ¿cómo lo voy a hacer? Es que yo no puedo salir de la cama. O sea, una depresión que, otra vez, no fui a ningún médico ni psicólogo ni nada, por lo tanto no se me diagnosticó. Pero yo ahora miro atrás y sí veo el patrón, ¿no? Entonces fue un vuelco en 6 meses que fue todo lo contrario. Me daba pereza hacer deporte, aún así lo hacía, pero horrores, me costaba salir de la cama, mi cuerpo, pues ya ni te imaginas, si no me gustaba cuando tenía el objetivo, ahora ya era como, o sea, pasé de una talla 34 a una 42 en 6 meses, muchísimo, es un impacto que te deja loca, o sea, ya
no sabes ni qué has hecho, ¿no? Me imagino que hay desconexión total. O sea, al final... Evadirme, sí. También es verdad que en esa etapa es cuando dejé de beber alcohol. Porque yo estudié en la universidad fuera, estudié en Francia los 2 primeros años y los 2 siguientes estudié en Madrid. Y me pasó esto justo antes de volver a Madrid a estudiar. Con lo cual, para mí, imagínate, que voy a ir a la universidad con este cuerpo, qué horror. O sea, no puede ser. Además me encuentro mal, no quiero hacer amigos, no quiero socializar, no quiero nada. No sé, fue como todo lo contrario. El cóctel, ¿no? Sí, todo lo contrario. Y ahí dije, vale, me tengo que dar una oportunidad en otra forma. Y empecé a investigar en YouTube con vídeos de chicas que estaban pasando por lo mismo y que lo compartían, o especialistas en nutrición, pero con cabeza, bien, o sea, no era como extremo ni nada. Y me encantaba la idea y cuando lo escuchaba me parecía genial, pero luego a la hora de tomar acción decía, mejor me quedo con lo que tengo aunque no me esté funcionando. Entonces fue muy poco a poco, cambiar muy poco a poco, muy poco a poco. ¿Y en ese momento o en algún momento empezaste terapia? No. Es que en esa época todavía terapia era un poco como, está loquita. O sea, no estaba muy bien visto como ahora, que yo veo, o sea, y me parece genial e increíble. Es verdad que todavía hay algunos tabús, pero no, nada de terapia, nada, cero. O sea, que en ese momento el tabú te estaba haciendo no ir a terapia, dirías. No tomar acción, ¿no? Es que yo no sabía ni siquiera si existía esa opción, la verdad. Yeah. O sea, sí que es verdad que una vez me acuerdo que me acaba de venir a la mente. Me recogió mi madre de la universidad porque estaba por ahí cerca o no sé qué y me puse a llorar en el coche mucho. Bueno, a mí me cuesta mucho llorar en público, o sea, en privado sí, pero en público como que me cuesta. Pero luego soy muy llorica también. Y me acuerdo que mi madre me estaba preguntando no sé qué y yo ya como que le pedí ayuda, pero como para ir a un nutricionista, ¿no? O hacer algo, o... No sé, incluso me había planteado una liposucción o algo, no lo sé, no me acuerdo. Mi madre me dijo que ni de broma, que íbamos a ver otras opciones. Pero claro, estaba tan desesperada que dije, quiero algo, ¿no? Y ahí como me acuerdo que fue la primera vez que lo hablé con mi madre de, me veis como que estoy guardando la fachada de que todo está bien, pero no. Y no está bien ahora solo porque tenga kilos extra y esté en depresión. Y no sé qué. No llevo bien mucho tiempo, lo que pasa que no lo he contado. Vale. En eso, ¿cómo fue precisamente con tu entorno, con tu familia, en todo este proceso? ¿Se fueron dando cuenta? ¿Cómo fue para ti todo eso? Yo nunca lo he hablado mucho. Es verdad que hubo una época en la universidad cuando volví que mis amigas como que me sentaron en plan, tía, ¿qué te pasa? En plan, ¿tienes algún problema con nosotras? ¿Qué hemos hecho? Porque claro, yo no quería quedar, ni quería salir, me apetecía quedarme en casa. Ni estaba bien, ni estaba como siempre, ¿no? Y ahí me acuerdo de derrumbarme en plan, no solo estoy mal, sino que tengo que dar explicaciones a esta gente de algo que no sé ni qué me pasa. Era como, ¿qué te voy a decir? Si es que no lo sé ni yo. Entonces ahí sí que me sentí un poco como, vale, ya no lo puedo esconder. O sea, ya se nota, ya por mucho que intente esconderlo no se puede. Pero el proceso siempre ha sido muy hacia adentro, la verdad. Es verdad que cuando terminé la universidad me mudé a Australia. Entonces, en casa no lo he vivido todo el proceso, ¿no? Ha sido más fuera. Y en Australia me pasó que venía de esa época de, pues eso, muchos kilos, volvió a la regla, pero claro, horrible, unos dolores, no sé qué y tal. Y en Australia volvió un poco a esa personalidad de, otra vez, de TCA. Bueno, TCA también es con atracones, o sea que sí, yo creo que nunca paró. Pero bueno, de volver a adelgazar mucho, de volver a beber mucho alcohol, de fiesta, de no sé qué... han sido súper buenos años de mi vida, la verdad que Australia al irte de tu país, sin gente de tu país, ni nadie que te conozca, tienes la oportunidad de decidir quién quieres ser, ¿no? Entonces eso me dio mucho espacio para poder ser esa nueva versión. Pero ahí seguía con eso. O sea que no... ¿En qué momento ya empiezas a dar en la tecla? ¿Empiezas a hacer cambios de verdad? ¿Vas a terapia? Sí. ¿Cuál es ese momento? En Australia no, desde luego, pero en Australia es verdad que tienen muy integrada la medicina integrativa, que es lo holístico, que es mente, cuerpo, emociones, espiritual, todo junto. Entonces ahí me empecé a empapar y a investigar y a escuchar podcasts y a apuntarme a cursos y luego apunté a una formación de psicología holística que me encantó y vi la psicología desde un punto que dije,
que no es que esté mal y yo sea el problema y esté enferma y esto es para siempre. Y no, que es que todos lo tenemos, que a todos nos pasa de alguna otra forma, que es también un reflejo de tu cuerpo. Empieza a verlo como un todo, ¿no? No solo como estás loca. Claro, es que, perdón, pero hasta ahora qué difícil, porque al final has pasado por un tormento de situaciones y no habías tenido como nadie que al menos te diera esa opción de, oye, que te pueden ayudar así. Tampoco me la daba yo, ¿eh? Claro, pero si dices que tu entorno tampoco, pues entre que no estaba tan aceptado, no eran tan conscientes, no tendrían ni idea, a lo mejor si no tienes a nadie cercano que sepa, qué difícil no haber tenido ni siquiera esa pequeña opción ahí hasta que, como tú estás diciendo ahora, empiezas a leer y descubres la psicología desde otro lugar, ¿no? De, anda, que de verdad esto me puede ayudar. Total, sí. Sí, yo creo que era un poco como fricción entre que yo no quería ponerme la etiqueta de loca, ni que... Bueno, y lo que te cuento es que para mí la opción de tratar lo mío era ingresarme como estaban haciendo todas estas niñas. Entonces para mí era como... Ni de broma. Entonces, claro, cuando descubrí la psicología holística de todo el mundo tiene traumas, todo el mundo tenemos patrones y venimos a trabajarlos y a corregirlos y esto se puede hacer así, y así, y prueba esto y no sé qué y tal, y escuchas más testimonios y más formas y no sé qué, pues claro, eso te anima mucho sobre todo a decir, quiero mejorar y quiero descubrir nuevas formas, ¿no? Y como os lo he dicho antes, yo soy muy curiosa, pero claro, cuando lo haces desde el miedo a la curiosidad, pues es más difícil. En cambio, cuando lo haces desde la calma de todo está bien y si se puede, pues te incita más. Vale. ¿Qué cambios fueron claves que descubriste aquí? Ya centrándonos más en el proceso, lo que ya empezó a cambiar, imagino que un cambio de mirada muy grande. Pues ahí fue más uno de calma. O sea, yo creo que había estado viviendo como a 3000 por hora muchos años, muchos. Y como yendo de cosa a cosa y a ver cómo puedo evadir esto y no sé qué. Y fue una de para. Por eso a lo mejor también me funciona ahora lo de para. Pero fue una de para. ¿Qué estás haciendo con tu vida? También fue un punto... Se juntó con que yo el primer año y medio en Australia había estado trabajando los 6 primeros meses en un supermercado, en restaurantes, en cosas que haces allí, no sé qué, y luego me metí a trabajar en ventas. Y era un trabajo muy exigente, era de lunes a lunes. Y éramos como 350 y habíamos solo 4 chicas. Las chicas no duraban más de 2 semanas. Entonces, claro, eras o muy killer o no durabas. No. Hay formas de hacerlo para mujeres 100%, pero yo no me enseñaron ni las conocí. Entonces, después de ese año trabajando muchísimo, me quemé. O sea, me quemé. No podía ir a trabajar, literalmente. O sea, no tenía energía, no me estaba saliendo y no lo disfrutaba ya. Y ahí me pregunté, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿No? Entonces se juntó el ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo voy a empezar a sanar esto? ¿Cómo no sé qué? Con conocer la psicología holística, con conocer toda la parte de medicina integrativa. Y yo sé que hay gente que te dice en plan, este fue el momento, ¿no? Y se me iluminó, pero para mí no fue un momento, fue un proceso. Sí, un poquito, y hoy un poquito, y... Porque y con la formación que luego has tenido, que ahora nos cuentas bien, que lo vas a decir tú mejor... Con esa formación, sé que esta pregunta es muy reduccionista, ¿vale? Para aquí nosotras que somos todo muy depende y nos tendríamos que extender, pero bueno, a ver si consigues como reducirlo de alguna forma. ¿Qué dirías que en general la sociedad muchas veces hacemos mal cuando realmente estamos queriendo querernos más, ¿no? Como esos autocuidados que a veces nos los venden como algo que es súper bueno, pero que quizás eso no es lo que te va a salvar o eso no es tan sano. Total. Vuelvo un poco a lo mismo. Cuando creas que tienes que hacer más, tienes que hacer menos. Porque ese más viene desde el miedo, desde el no soy suficiente, desde el no puedo, desde tengo que demostrar. Entonces, ¿quieres hacer más? Haz menos. Pero haz menos de lo básico, de lo bien, ¿no? Hay una cosa que también me parece muy importante, que es saber tus valores. En plan, ¿cuáles son tus top 3 valores? Si son familia, trabajo, esfuerzo... alimentación, salud, viajar, trabajo, lo que sea, no sé, compasión, libertad, pero ten claro tus 3-5 primeros valores y en tu vida si las oportunidades, opciones o gente que viene se alinea con alguna de esas, es un sí, si no, es un no, porque todo lo que hacemos que va en contra de lo que de verdad queremos, yo creo que es lo que al final causa ese malestar
y desapego, ¿no? Y sé que está muy bien el skincare, las saunas, la guasha o lo que quieras, genial, pero esa para mí no son los cimientos ni los fundamentos del bienestar. Es cómo tú estás contigo y sobre todo cómo actúas. Porque la mayor fricción o malestar yo creo que se crea cuando quieres algo y tomas la acción en algo diferente. Entonces que estás creando esa fricción porque la persona que tú quieres ser con la que estás siendo no tienen sentido. No van de la mano. Claro, no van de la mano. Entonces es imposible estar bien cuando vives así, ¿no? Sí, creo que acabas de dar en la clave, ¿no? Que es conectar con tu esencia, con quién eres tú de verdad. Qué difícil es hacer esto, pero precisamente desde esos miedos que todos tenemos a no encajar, no ser suficientes, no gustar al otro, a la soledad, a no ser hipervaliosos, ¿no? Precisamente nos vamos poniendo esas capas y accedemos a intercambiar precisamente quiénes somos, ¿no? Borrar un poco como nuestra joya interior, nuestra esencia, la borramos, la tapamos, la intercambiamos, la regalamos con tal de que el otro nos acepte, nos quiera, ¿no? Y ahí es precisamente cuando nos perdemos, nos dejamos de ver, nos dejamos de mirar, ¿no? De quién soy yo, qué quiero yo, nuestra brújula, nuestro guía se pierde, ¿no? Entonces hablabas precisamente de parar y empezar a mirar dentro, ¿no? Total, volver a conectar con quién soy yo. O con quién quiero ser, porque a lo mejor quien has sido nunca te ha gustado. Total. Es como esa oportunidad de volver a crearlo. Y bueno, a ver si hay algo, pero ¿qué le dirías a alguien que quizás está en ese tormento en el que tú estabas en esos 16, 17 años? Que claro, como tú decías, a ti casi daba igual lo que te dijeran, que tú no querías salir de ahí, no querías de alguna forma dejar atrás todo eso que estabas haciendo. ¿Hay algo que crees que quizás no es mágico, pero que le dirías a una persona que ahora mismo está en esa tormenta, que no ve ninguna opción para salir de ahí? Es que esto yo creo que es un poco complicado, porque yo creo que hasta que, o sea, te pueden decir misa, ¿no? Pero hasta que tú no lo ves y tú no estás listo para tomar acción, no lo vas a hacer. Lo veo mucho con clientes que yo te puedo decir lo que quiera, lo que creo que es o lo que sienta, pero hasta que tú no estés seguro, y a lo mejor no hace falta estar seguro al 100%, ¿no? Pero con que no tengas un 1% de interés en ver que hay otras opciones, no lo vas a hacer. Ahora bien, si estás en esta situación y ya tienes un 1% de interés en ver cómo hacerlo, en pedir ayuda. Y a lo mejor pedir ayuda de verdad es, bueno, o ir al psicólogo y probar, o pedirte ayuda a ti mismo de pues empezar a escribir o escuchar podcasts como este, ¿no? Que te inspiren o que te ayuden o que te ayuden a ver otra visión. Porque ahora estás viendo como en túnel y no ves que hay más opciones. Pero hay muchas más, ¿no? Hay muchísimas más. Y incluso el proceso que he pasado yo no tiene por qué ser el tuyo. Bueno, es que no va a ser el tuyo, va a ser el tuyo único, pero sí, creo que partiendo de la base de que sí, hombre, entiendo que si están escuchando este podcast ya tienen un 1% de interés, pero que hay más opciones. Incluso si la primera opción que pruebas no te gusta, hay muchas más. Como que nunca pierdas esa esperanza y ganas de decir, voy a encontrar lo mío. Porque a lo mejor esto me funciona a mí, pero al otro no le funciona, y lo que le funciona al otro a él no, y a mí tampoco. O sea, encontrar un poco, pues eso, volver a tu esencia, encontrar tu esencia va a ser el mayor motor para salir de cualquier situación mala, yo creo. Vale. Pero sí. En eso, cuéntanos un poco, que yo creo que la gente se estará preguntando, hablas de pacientes, ¿no? Como qué ha pasado un poco con todo eso, qué has hecho, ¿Cómo lo has transformado? ¿Qué haces ahora, efectivamente? Bueno, pues partiendo de Australia, entonces yo ya estaba en Australia y dije, vale, tiene que cambiar algo, ¿no? Entonces me puse a, sobre todo, pensar más en el tema laboral, más que en el personal, pero van de la mano, ¿no? Al final no creo que vaya una cosa sin la otra. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Porque yo había estudiado ADE, los trabajos de ADE no me estaban gustando, no me motivaban, no sé qué. Y al investigar, dije, es que a mí lo que siempre me ha gustado es toda la parte de la salud. Pero claro, psicología no podía estudiarla, entre comillas, porque yo había hecho el itinerario de letras, entonces lo veía como que no. No sé qué, tampoco. Nutrición, no. Entonces dije, bueno, voy a seguir investigando. Y encontré la formación de nutrición holística y estaba en Nueva York. No hacía falta que me fuese a Nueva York porque era online, o sea, pero yo dije, pues me voy a ir a Nueva York, porque Australia ya había estado 3 años y como que ya sentía un poco que la etapa ya había acabado. Es verdad que me volví a España después de 3 años y lo dejé con mi ex. Volver a Australia ya no tenía mucho sentido porque
iba a estar la vida de antes, pero sin la gente de antes. O sea, era como que no, estaba muy lejos, no sé qué, y dije, pues voy a Nueva York. Y porque tampoco quería volver a España. Estaba en un proceso de tanto cambio que volver me aterraba por no tener esa libertad, por tener que volver al molde, por... No me veía aquí. No estabas preparada todavía. No. Y es verdad que cuando dije que iba a estudiar nutrición holística, se me cuestionó mucho, ¿qué vas a hacer? Eso no sirve, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces dije, pues me voy, tengo que volver a escapar. Bueno, a mí me encanta viajar y irme fuera, o sea que eso es un extra. Y en Nueva York empecé a estudiar nutrición holística. Y ahí me di cuenta de muchísimas cosas, aprendí un montón, empecé a investigar por mi cuenta también, a leer muchos libros, no sé qué. Y después de hacer la formación en nutrición holística, me especialicé en digestivo y luego en neurociencia. Y claro, es que en un año aceleré lo que no había acelerado en 14 años. Que ojo, no hace falta estudiar estas cosas para poder estar bien, ni sanarse, ni salir del bucle, ni del hoyo, ¿no? Tú puedes seguir con tu vida normal y luego tener estos conocimientos por un lado. Pero bueno, a mí me apasiona y tengo suerte que he hecho de mi pasión mi trabajo también. Y ahí fue cuando empezó a cambiar todo. Bueno, en Australia ya empezó a cambiar todo. Pero sí, pues eso, el volver a los básicos, hacer menos, trabajar mucho, mucho, mucho la salud mental, pero no con obsesión, no con rigidez, sino con... Porque en Nueva York no tenía muy buena época mental. O sea, estaba en un país sola, trabajaba de babysitter para poder pagarme la universidad, la vida y todo, de 7 de la mañana a 9 de la noche. O sea, no tenía vida social casi, pero me encantaba, ¿eh? O sea, me encantan los niños y tal, y estoy muy agradecida por poder haberlo hecho. Pero fue una época muy, muy solitaria. O sea, al final un poco como toda esta tormenta y esos años te llevaron al final a encontrar un poco también lo que realmente tú querías, porque como tú dices que estudiaste ADE, que quizás ahí lo estudiaste, entiendo, un poco pues por estudiar algo, y finalmente pudiste como encontrar ahí el camino, ¿no? Total. O sea que, pero yo siempre digo, es que lo que me ha pasado es que si vuelvo atrás 15 años es que no cambiaría nada. Porque al final ha sido una bendición, ¿no? Yo creo que cuando ves tus partes oscuras o de daño y en vez de taparlas, las conviertes en gasolina y en fuego, es donde, en verdad, en esas partes que no te gustan es donde reside tu potencial. Entonces yo creo que darte la vuelta y no mirarlas es como, no, que estás tirando mucho potencial a perder, trabájalas y aunque duelan, como que se puede sacar motivación. Pero sí, ahí empezó el proceso y lo que te digo es que fue lento, o sea, yo creo que no fue un ajá, ha habido muchos ajá, pero del día a día. Vale. ¿Qué le dirías a alguien que siente que su problema quizás no es suficiente para pedir ayuda o ir a terapia? Bueno, hablabas antes de ese 1%, ¿no? Quizás. Sí. No sé si hay algo que dirías. Deja de compararte. Porque si tú crees que lo tuyo no es suficiente, es con quién te estás comparando. ¿Sabes cuando cuentas un problema y alguien dice, ya, pues no sé quién, no sé qué, o sea, que no te quejes? Y es como, sí, genial, pero que es que esta es mi vida. O sea, que ya lo siento por la otra persona si está peor, ¿no? O incluso puede estar peor y lo puede estar llevando mejor. Y veas algo más grande y lo lleva mejor. Pero... Eso, si tienes un 0, me vas a quitar el 1%, un 0,0001% de interés, de ganas, de curiosidad, y que no estás bien, o que no estás donde quieres estar, no tienes que llorar, ni tener pastillas, ni estar horrible para poder pedir ayuda. O sea, yo de hecho creo que cuanta más ayuda y más apoyo tienes, incluso en los momentos buenos, eso es lo que hace que luego en los momentos malos, en vez de estar en el hoyo y en el pozo, estés un poco en la superficie, como chapoteando ahí en la superficie, en vez de tan mal. Antes de acabar, hay algunas preguntas que siempre hacemos, bueno, 3, ¿no?, que nos gusta hacerle a los invitados. Entonces, la primera es que ¿cuándo ha sido la última vez que has parado conscientemente a ver qué tal estabas, ¿no? Que a veces nos ponemos el piloto automático, no nos damos cuenta y han pasado semanas. Ayer. Literalmente ayer, porque llevaba como ya unos cuantos días que... A mí me pasa que es que si tengo problemas digestivos, ya está, es que no necesito más señales. O sea, es que tengo estrés. Yo somatizo ahí. Hay gente que a lo mejor en el cuello o lo que sea, pero yo es ahí. Llevaba ya varios días como incómoda del estómago y tal, no sé qué, y ayer me senté a... Bueno, estoy estudiando medicina china ahora.
Entonces tengo un examen final mañana y me senté a estudiar y estaba ahí como que no me entraban las cosas, que estaba como desconcentrada. Ayer me desperté y me caía fatal toda mi familia. O sea, era como que me hablaban y yo, que te calles. Y ya por la tarde dije, para. Entonces mi manera de parar es irme a una alfombra que hay en mi casa que es como bullidita y me tiro en el suelo y literalmente estoy ahí. Y luego también mucho... Me gusta cómo mover mi cuerpo, de soltar energía. Sé que el baile funciona mucho para esto, pero como soltar, ¿no? Y hacer lo que decía antes de... como soltar ese aire y cantar ahí me ayuda mucho también. Pero ayer fue un día por la noche justo que me tiré y estuve, pues no sé, 1 hora, 1 hora y media como suéltalo. Porque además si no lo sueltas te pones fea. Es que esa es la realidad. O sea, estás mal, es como que no... ¿Sabes la gente que le brilla y están contentos y tal? Es porque están bien por dentro también, o sea, como que se refleja. Total. Entonces, el cuerpo habla. Qué guay, se nota que tienes una mirada muy trabajada y que tienes ahí un trabajo interno hecho tremendo y es un gusto escucharte. Vale, la siguiente pregunta es, si no tuvieras miedo al fracaso, ¿qué estarías haciendo ahora? Mi vida. Sí, creo que, o sea, soy muy... No sé, soy muy consciente con eso y todos los meses me hago una auditoría. ¿Qué tal ha ido este mes? ¿Dónde he estado jugando pequeño? ¿Dónde...? Sé que a lo mejor a la gente no le gusta hacerlo todos los meses, pero cada 3 meses hacer un chequeo, ¿no? En personal, en relaciones, en trabajo, Y con eso soy muy consciente. De hecho, tengo una cosa que me hago que es como autenticidad, la llamo autenticidad, que es donde no estoy siendo auténtica. Porque para mí eso es donde luego encuentro mi mayor malestar. Y, por ejemplo, el que hice el mes pasado, algo que no estaba haciendo, que quiero hacer es... tengo un canal de YouTube, ¿no? Y tengo un podcast. Pero nunca se me había fusionado el grabarme el podcast mientras lo digo. Pues es una cosa que llevo posponiendo 1 año, que es literalmente lo que estamos haciendo ahora. Pero es como, si ya tienes una idea, ya tienes otra, solo queda darle al play a la cámara. Bueno, pues llevo 1 año posponiéndolo de no haciéndolo. Ya tienes el empujón. Total. Y esa es una cosa que digo... ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Pero bueno, esa es una pequeña cosa. Pero de qué cambiaría en mi vida ahora es que estoy muy contenta, la verdad. Bueno, eso es muy guay. Qué guay. Sí. ¿Y hay algún mantra, filosofía que te haya servido y es algo a lo que te agarras día a día o en esos peores momentos? ¿Hay algo a lo que te agarras? Sí, lo tengo en inglés. A ver, ¿cómo lo traduzco? Bueno... La vida es fácil, es divertida, it gets to be easy, it gets to be fun, it gets to be joyful, es felicidad y es abundante. Es como cada vez que hago, sí que de algo pequeño hago un problema o lo que sea, es como, Ana, si no es divertido, si no fluye, si no es abundante y si no te da felicidad, reformúlalo. No es que quites el objetivo, no es que no lo hagas, es como, ¿cómo puedes hacer esto de forma más... divertida, ¿no? Dale una vuelta. Claro, porque al final al tener tu propio negocio y tú no sé qué, o te gusta o te mata. Entonces, bueno, y que si yo no voy primero, o sea, con mis terapias, con mis cosas, que yo no puedo atender a clientas tampoco, o sea que... Pero sí, es un poco el mantra. Lo tengo en inglés, pero bueno, en español sería así. Qué guay. Pues por cerrar un poquito, simplemente, ¿qué te gustaría que la gente se llevara de tu historia hoy? Bueno, no sé, porque yo creo que cada persona se habrá relacionado un poco con algunas partes, ¿no? Y se acordarán de cosas que yo ni me acuerdo que he dicho, pero que estés donde estés en el punto en el que estés en tu vida y si ves esto reflejado con trabajo, con relaciones, con lo que sea, que pedir ayuda está bien, que informarte está bien, que no hay nada malo contigo y que... Cuando ves esas partes que no te gustan tuyas, como fuego, como gasolina, como donde está gran parte de tu potencial, y las trabajas y te permites, pues eso, ver qué tal, en plan, todos los días interésate un poquito, a ver qué tal, puedes crear cosas increíbles. Qué guay. O sea, pide ayuda, ven a terapia, ven a psicoterapia. y eso, pero sí, sobre todo que
que la salud es todo, ¿no? Que si pretendes solo hacer dieta por tu cuerpo, que también tengas en cuenta que eso afecta a tu microbiota y tu microbiota es tu salud mental. O sea, que no es solo una cosa, ¿no? Que sí, que poco a poco. Pues mil gracias por haberte vosotras. abierto. Al final no es nada fácil, ¿no? Enseñar, abrir las puertas de tu casa, de tu mundo interior. O sea que mil gracias por haberlo hecho sin filtros y habernos compartido todo esto. Millones de gracias, porque efectivamente es un gusto escucharte. Como te decía antes, tienes una mirada muy trabajada y es una maravilla. Y efectivamente abrirte desde esa mirada personal es difícil, y creo que este tema además puede ayudar a muchísimas personas, porque es algo cotidiano y que de alguna manera o de otra todos podemos sentirnos identificados. Así que millones de gracias. Y si te interesa la psicología cotidiana, las experiencias personales, pues síguenos para seguir escuchando. Y recuerda, siempre es buen momento para un café y para ir a terapia.